Bueno, en primer lugar, muchas gracias por sumarse y por participar de este espacio. Como decía Rodrigo, es la primera vez que probamos hacer un evento online. Y bueno, también para nosotros es algo muy especial porque siempre buscamos, especialmente cada vez que se hace alguna reunión de FEISAL, el contacto directo con docentes y con estudiantes. Y nada, dentro de las cosas que uno podría sacar como positivas de este contexto de pandemia que tanto nos ha complicado la vida y el trabajo a los que nos dedicamos a la enseñanza del cine, es que incorporamos y naturalizamos estas plataformas que nos permiten tener estos intercambios. Las jornadas en sí lo que buscan es más que nada poder encontrar o generar un lugar donde poder pensar en colectivo y poder, a partir de los disparadores que esperamos nos traigan los expositores de cada una de las mesas, que cada uno y cada una de las participantes de estos encuentros puedan también hacer sus preguntas, hacer sus comentarios, e insisto, empezar a trabajar en conjunto estas problemáticas que hoy nos están atravesando y que aparentemente nos van a atravesar durante un periodo un poco más largo. Y que más allá de que llegue una vacuna y podamos, a partir de protocolos, volver a la presencialidad en el aula y en el rodaje, creo que también nos queda claro que hay algunos cambios, hay algunos mecanismos en el dictado de las clases que llegaron y se van a quedar entre nosotros. Así que también un poco la idea es poder empezar a pensar eso, poder pensar cómo vamos a seguir enseñando y cuál es el cine que queremos seguir enseñando. En ese sentido, bueno, está que esta mesa sobre innovaciones pedagógicas, que básicamente es ver, bueno, qué aprendimos como docentes en estas primeras experiencias, a veces un poco a las que entramos de golpe en la virtualidad. La mesa de mañana sobre relatos y discursos, ver qué es lo que están contando nuestros estudiantes y cómo lo están contando, cómo fue empezar a producir y a generar prácticas en este contexto. Y ya para las 2 jornadas de la semana que viene, porque también ahí elegimos espaciar un poco los encuentros como para que no sean tan agotadores, ahí vamos a empezar a hablar de perfiles de egreso, qué es lo que pasa, cuál es el tipo de formación que estamos dando a las escuelas y que necesitan nuestros graduados o nuestros estudiantes. Y finalmente el viernes vamos a hacer un balance, vamos a ver cuáles son las conclusiones que se pueden ir sacando de cada una de las mesas anteriores y espero ahí ya tener todas las cuestiones técnicas resueltas para además poder presentarles la muestra FEISAL de este año. Así que bueno, además de agradecerles a cada uno de ustedes la presencia y la participación, le quiero agradecer a las instituciones que participaron en la organización de este evento, a la Universidad de Valparaíso, que fue un poco la que dio el puntapié inicial para generar este encuentro virtual, que además, me olvidaba de mencionarlo, queda enmarcado en, este año estamos cumpliendo 30 años como federación, hace ya mucho tiempo en el CCC, ahí en el 90, es más, si no me equivoco fue en el mes de octubre, creo que era el 27 de octubre de 1990 se fundó FEISAL, con una reunión en el CCC, y nada, lo que iban a ser encuentros presenciales para celebrarlo, bueno, lo canalizamos a través de esta vía virtual. Vuelvo a agradecerle a la Universidad de Valparaíso, a Rodrigo, que puso a toda su gente a trabajar, a Rocío y a Carlos Jair, que en estos días hicieron magia para que esto pueda estar saliendo y funcionando. A la ICTV de Cuba, que también
planteó la necesidad de hacer un encuentro sobre esta temática, a la ENAC de la UNAM, que está aquí presente su director, por su apoyo y su participación, a la carrera de cine de la Universidad de San Martín, que también está conectada la directora de la carrera, que también enseguida se pusieron a disposición y ofrecieron todo su espacio, a la Universidad de La Plata, que es de donde vengo yo, y que también se puso a disposición para el armado de las jornadas, y a la Escuela de Diseño Chabón de República Dominicana, que es una escuela invitada, que se acercó de la mano de la ICTV también a querer colaborar y participar de este espacio, y que estuvieron trabajando con nosotros y van a coordinar alguna de las mesas, que también es una incorporación que esperamos formalizar pronto en Feisal. Así que bueno, por mi parte, nada más. Vuelvo a agradecerles a todas y a todos su participación, y en esta mesa a los y la expositora, que nos van a contar cuáles son las experiencias que vienen haciendo en cada una de las escuelas, y espero que funcionen como disparador para que podamos charlar y enriquecer el proceso formativo en todas las escuelas de Feisal. Muchas gracias. Muchas gracias, Esteban. Bien, vamos a partir. Me presento yo, soy Rodrigo Cepeda, de la Universidad de Valparaíso, aquí en Chile. Me toca moderar esta primera mesa sobre innovaciones pedagógicas. Nombramos a estas jornadas desde la pandemia y más allá de la pandemia. El tema de la innovación pedagógica es algo que me imagino todas y todos nosotros hemos estado trabajando desde antes de la pandemia, ¿no? Pero con este advenimiento de esta enfermedad global que nos toca, yo creo que se aceleraron procesos que ya traíamos. Y la idea de hoy es conversar acerca de estos procesos, y para estos procesos tenemos a 5 expositores. Va a estar Marcelo Raffo, profesor de la Universidad de Valparaíso, que va a partir, lo presento ya luego. Está Federico Rodríguez, de Unitec de Colombia, que va a ir segundo. Alfredo Loaesa, de CCC de México, y Ana Osoy, de HCTV, y va a cerrar Fabio Bastías, de UNSAM. Bien, entonces va a partir Marcelo Raffo. Él es académico de la Universidad de Valparaíso, es cineasta, egresado de la escuela, de las primeras generaciones, ahora es profesor de la escuela, es doctor en filosofía, músico además, y que tiene de particular que Marcelo dirige un curso que se llama Cine Experimental en el tercer año, y otro curso que se llama Cine en el Territorio, que es un proyecto nuevo que hemos llevado adelante en la escuela, y además hace clase en el magíster nuestro, magíster en estudios del cine audiovisual, y es uno de nuestros destacados investigadores del Centro de Investigaciones Artísticas de la Facultad de Arquitectura. La presentación de Marcelo se llama Crear para investigar, apuntes para una pedagogía del audiovisual. Entonces, Marcelo, tienes 10 minutos. A los 10 minutos yo te voy a estar, o a los 7 te voy a estar ahí avisando, como para que partamos y no nos dilatemos tanto. Eso, Marcelo. Bien, Rodrigo, gracias por la presentación. Saludar a todas las colegas de tantas escuelas de Latinoamérica. Creo que es un hecho bien potente poder encontrarnos, aun cuando sea de este modo virtual, a distancia, un modo bastante extraño. Echamos mucho de menos encontrarnos de verdad, ¿no? La socialización empírica entre personas que pueden compartir, pero aún así le hacemos empeño, y en esta jornada esperamos que se logre ese objetivo de intercambiar ideas, justamente, como decía Esteban al comienzo, a fin de pensar la enseñanza del audiovisual más allá de lo que nos está pasando ahora. Pensemos que, y esto es una propuesta que nosotros lo planteamos así en nuestros cursos, que esta pandemia no es el comienzo de una crisis, sino que
quizás el síntoma más evidente de una crisis global que podemos llamar el colapso neoliberal del capitalismo occidental, ¿no? Se ve acentuado con lo que nos está ocurriendo en el ámbito sanitario, pero también es una crisis a toda escala. Y bueno, dentro de esta crisis, que no es solamente la crisis sanitaria que comenzó ahora a comienzos de año, está también la idea de cómo pensamos el audiovisual. Es una cosa muy compleja porque estamos viviendo de un modo audiovisual, más allá de la especificidad de quiénes son los especialistas de esto, ¿no? Que serían los cineastas, artistas visuales, en fin. Y justamente de eso quiero reflexionar y compartir una pequeña presentación que se titula Crear para investigar, ¿no? Apuntes para una pedagogía del audiovisual. Voy a compartir un pequeño PowerPoint, un poco fome, pero espero hacerlo más entretenido con mi presentación, con mi voz. Ahí está. No sé si lo están viendo en pantalla, estoy verificando acá en el... Bien, la universidad tiene como objetivo, además de dar formación a las personas acerca de disciplinas diversas, generar conocimiento. Yo creo que ese es un objetivo muy bello y muy alto de la universidad. Para ello hay varias maneras, ¿no? Están los métodos tradicionales, métodos científicos, la ciencia humana, pero el arte también no está exento de esa misión de lo que es generar conocimiento. Eso supone un problema interesante desde lo que es la enseñanza del audiovisual. ¿Por qué? Tenemos un diagnóstico. Hoy día estamos viviendo algo así como una especie de universalidad del lenguaje audiovisual, ¿no? Lo audiovisual ya no es solamente patrimonio o ámbito específico del cine, del arte cinematográfico, sino que es el medio, el modo, el ecosistema dentro del cual socializamos actualmente, y más especialmente es el medio dentro del cual crecen y se forman los estudiantes que ingresan hoy día a la universidad. Algunos datos para reafirmar esta situación, ¿no? Para 2018, Instagram registraba 800 millones de usuarios activos, ¿no? Instagram, una plataforma en la cual se comparten imágenes, pero también se producen imágenes fijas o en movimiento y se comparten al público. También en YouTube, ¿no? Había 1.500 millones de usuarios activos que miraban cosas y también producían y comparten cosas. Y si hacemos una comparación respecto a lo que es el lenguaje, el idioma español, que es la segunda lengua más hablada en el planeta, después del chino mandarín, al 2017 registraba 572 millones de hablantes, es decir, no cabe duda de que el lenguaje audiovisual es el latín de esta época, ¿no? Ya no es el inglés, no, es el lenguaje de las imágenes. Junto con eso, otra parte de este diagnóstico tiene que ver con que en esta era global, donde hay una hegemonía de una cultura occidental capitalista, el destinatario y monarca de ese sistema cultural es la subjetividad individual, ¿no? Que es una subjetividad individual endogámica en la era digital, ¿no? Podríamos decir que, sobre todo en Chile, una sociedad neoliberal, altamente neoliberal, la subjetividad individual es tanto el destinatario y el origen de las representaciones del mundo que se propone, ¿no? Aquí ocurre algo que este filósofo norcoreano que está bastante como de moda últimamente, que es Byung-Chul Han, sanciona como el reemplazo, el desplazamiento de lo otro, lo distinto, por lo igual, lo estándar, ¿no? El sujeto, la subjetividad donde va, se encuentra ella misma, ¿no? Hay una especie de vicio en esa relación. Por lo tanto, lo otro, la alteridad, lo desconocido, es objeto de inseguridad, de miedo, por lo tanto, de desconocimiento, ¿no? Entonces, tenemos un diagnóstico que tiene esas dos partes, lo que nos empuja a diseñar estrategias de experimentación para poder generar un conocimiento a través de la realización audiovisual, con la complejidad de que está realizándose el ejercicio de aprender y enseñar audiovisual dentro de un mundo audiovisual. Entonces, poner en experiencia un modo de producir desnaturalizando lo conocido, habitar lo cotidiano como si se fuera un desconocido.
Esto es en sí mismo un modo reflexivo de transitar por el domicilio no solamente la casa, sino ese domicilio intelectual de sensibilidades y emociones en las cuales habitamos y no son propias a nuestra subjetividad, ¿no? Hacer como que todo eso fuera un completo desconocido y arrojarse al otro, a lo desconocido, a lo que está por descubrirse. Todo este diagnóstico teórico se ejemplifica, o hay un caso que es los talleres que mencionaba Rodrigo, ¿no? El taller experimental y taller de integración, donde se pone o se despliega esta propuesta de generar conocimiento a través de la experiencia de crear, ¿no? Yendo hacia las cosas que no se conocen, no dar por sentado todo lo que está ahí, aun cuando nuestra sociedad todo el tiempo nos está recordando o diciendo, visibilizando las cosas, ¿no? Este eslogan de CNN Chile que está pasando, lo estás viendo, el cual Raúl Ruiz le hacía una broma con eso, ¿no? Cuando se le entregó el doctorado honoris causa. Porque justamente no es que todo lo que esté pasando lo estemos viendo, y ese es justamente el problema de este diagnóstico, ¿no? Entonces, la experiencia de crear manos a la obra, ir al territorio, a los barrios, a observar, ¿no? Es parte de la propuesta central de estos talleres, ¿no? De alguna manera es este conocimiento nuevo, producto de estas películas que aparecen, que hacemos en los talleres, generan un conocimiento porque van hacia eso que no se conoce, con total, digamos, apertura hacia eso. Entonces, está el taller experimental en el 5º semestre y el taller de integración en el 6º semestre, son consecutivos del 3er año de la carrera, en el cual un grupo de profesores lo realizamos. Estoy en el taller experimental y de integración, somos 3 profesoras y profesores, Karina Arenas, José Bamondes y yo, y ahí de algún modo intentamos plasmar un poco esta propuesta que les contábamos láminas anteriores, ¿no? En el taller experimental fundamentalmente hay primero que todo, un énfasis en las decisiones y estrategias para producir y montar elementos sonoros y visuales, ¿no? No es simplemente una carrera por el resultado, la película. Hay que hacer la película, la obra, terminarla, en el sentido de que tenga un desarrollo lógico, causa-efecto, en fin. Lo más importante es diseñar un trayecto con el cual yo voy a ir descubriendo cosas. Es un taller que es altamente subjetivo e íntimo, entonces tiene esa complejidad, como mencionábamos anteriormente, que en la sociedad actual la subjetividad individual es el dictador un poco de cómo se rige, cómo se concibe una idea de mundo. Al ser un taller subjetivo y íntimo, porque se trabaja con las experiencias personales de los y las estudiantes, tiene esa complejidad, entonces nosotros le damos una vuelta y la subjetividad, más que la verdad absoluta, es un recurso creativo, ¿no? Y se va a observar con distancia ese entorno cotidiano en el cual la subjetividad de los y las realizadoras estudiantes están insertos. También otra característica es que abundan referencias estéticas dirigidas a la generación de sensaciones y atmósferas específicas. Esto tiene algo de bueno y algo de malo. Por una parte, como estamos insertos en un medio audiovisual donde la mayoría de las cosas, bueno, y con la pandemia esto se amplifica, se conocen a través del medio audiovisual, rápidamente identificamos estéticamente elementos específicos, sin ser especialistas, ¿no? Los colores, la profundidad de campo, los desenfoques, las deformaciones ópticas, en fin. Esto, a nivel usuario, cualquier persona ya tiene una conciencia de esos artilugios estéticos. Entonces, acá tratamos de darle un sentido al por qué se utilizan o se pueden utilizar ciertas texturas, ciertos cambios o experimentaciones con las ópticas, los objetivos, intervenciones digitales en la postproducción para producir un sentido específico intencionado por las y los realizadores del curso. Cuando hablamos de que en este taller hay un énfasis en el trayecto y en una estrategia para producir, hablamos algo así como esto que van a ver a continuación, ¿no? Un ejemplo que nosotros damos de las sesiones, ¿no? Si bien las películas que se hacen aquí no parten de una idea cerrada que luego va a evolucionar a una sinopsis y que luego va a evolucionar a un guión, parten a través de un proceso que se va armando en la medida de que voy
descubriendo elementos cotidianos de la casa, del domicilio, del entorno del estudiante, que tengan un rendimiento creativo y que permitan al estudiante realizar un ejercicio audiovisual. Primero, por ejemplo, se le propone, claro, que la observación, ¿no? Mirar, oír, y de alguna manera pasar por la subjetividad lo que estoy viendo en mi entorno de una manera desnaturalizada, no dándola por sentado como es cotidiana, como ya la conozco, la voy a, por el contrario, a observar con ese ojo de distancia, ¿no? Y voy a generar un proceso revisando lo que tengo a la mano allí que me permita resignificarlo para inscribirlo dentro de esta estrategia y este trayecto que me permita llegar a realizar una película. ¿Se Va pone quedando un minuto, Marcelo. Ok. Con el taller de integración, ¿qué es lo que pasa? Podríamos decir que tiene 3 momentos, ¿no? Un primer momento en el cual se revisan referencias cinematográficas y conceptuales, filosóficas, a través de, o para indagar conceptos específicos muy importantes para el taller. Habitar, lugar, territorio, domicilio, cotidiano, frontera, etc. Entonces es un seminario inicial en el cual se problematizan estos conceptos y se visionan fragmentos de películas en los cuales se proponen que se ha trabajado este concepto desde el cine. Luego hay 2 líneas paralelas, ¿no? Al estudiante se le plantea el desafío de llegar, tiene que hacer un trabajo audiovisual, pero que es un trabajo que va a ir apareciendo en el proceso, ¿no? No necesariamente que tenemos que establecer un orden lógico de causalidades que van a concluir en la película, sino que hay un proceso en los cuales yo voy a ir encontrando evidencias audiovisuales que me va a permitir construirlo. Eso se acompaña en una bitácora audiovisual, que es una especie de película individual que realiza la estudiante. Paralelo a eso, el estudiante plantea un interés por alguno de estos conceptos, los pone en relación con un territorio en específico, muchas veces coincide con el territorio de origen del estudiante. Nosotros recibimos en la escuela estudiantes de diversos lados de la geografía de Chile. Ustedes saben, Chile es muy extenso. Entonces, se da esa posibilidad de que el estudiante revise ese territorio desde esta propuesta de realizar esta película. Luego está el rodaje, donde se producen las imágenes, se va idealmente al territorio y el estudiante produce estas imágenes, y finalmente lo que se propone como obra audiovisual, la idea es devolverlo a la comunidad, hacer una muestra y generar ahí una conversación, ¿no? Creemos que esa llave, cerrarla, es muy importante, ¿no? ¿Qué pasa con las películas que están motivadas, ¿no? Impulsadas por la observación de un territorio? Devolverla a ese territorio para ver qué es lo que ocurre en esa conversación con las mismas personas. Básicamente, esas son más o menos, muy rápidamente, lo que se intuye como propuesta para pensar una pedagogía del audiovisual, no solo en tiempos de una pandemia, sino que en el tiempo de una globalización acelerada, omnipotente, donde las imágenes ya no solamente son parte de un dominio específico, sino que se han convertido en el medio en el cual el ser humano de la era digital del siglo XXI socializa. Eso sería, y muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo, por compartir tus reflexiones y tu trabajo. Bien, vamos a continuar. Entonces, en segundo lugar, va a presentar Federico Rodríguez de Unitec. Él es realizador audiovisual con formación en cine y video, televisión y fotografía, especialista en realización documental y periodística. Lleva 28 años vinculados a instituciones académicas y es jefe de programas académicos de nivel tecnológico, universitario y de especialización de la Corporación Universitaria Unitec. Y él nos va a presentar un panorama de programa de Unitec de Colombia. Eso, son 10 minutos entonces. Bueno. Yo te voy a avisar cuando te quede 3 y 1. Perfecto, Rodrigo, muchas gracias. Primero que todo, un saludo muy especial a todo el equipo FEISAL, a Esteban Ferrari por la invitación, a Rodrigo por el liderazgo también en este proyecto de estas jornadas. Pues en aras del tiempo, pues voy a hacer una presentación muy corta, manera de panorama para contextualizar un poco cómo hemos venido enfrentando esta situación de pandemia y qué estrategias o qué manejos pudimos
hemos podido llegar a tener para seguir adelante y, digamos, no cancelar las clases ni tener que aplazar los semestres de los chicos. Yo tengo a cargo 2 programas en este momento, el programa de cine y televisión, que es un programa universitario y una tecnología en producción de sonido y musicalización. Tenía también el programa de especialización en guión y libreto para cine y televisión. Bueno, voy con la presentación entonces, de una vez. Me dicen si la ven perfectamente. Ok, bueno. Un poquito para que entiendan el impacto que nos puede haber dado como referente, hago un pequeño resumen de lo que ha sido el programa y esto nos sirve un poco para pensarnos este impacto, donde nos ha vulnerado de una manera más evidente y donde hemos podido sacar mejor partido de esto. Primero, pues un recuento que somos pioneros en la formación cinematográfica en Colombia. Llevamos 40 años en esto, somos una de las primeras escuelas en Latinoamérica. Tenemos un promedio en la carrera histórico de 360 estudiantes, manejamos 7 talleres de realización entre cine, ficción, documental y televisión, y tenemos un promedio ponderado de proyectos terminados entre 14 a 22, algunos semestres es más bajito, algunos semestres es más alta, la producción audiovisual de los chicos, pero más o menos se maneja dentro de este rango. Por otro lado, pues nuestra metodología es netamente presencial y diurna, no tenemos ninguna jornada nocturna. Haciendo un poco eco a la propuesta inicial de los temas a tratar, pues he tratado de llevar un panorama, y en este caso el tema de las limitaciones. Las limitaciones tenemos en cuenta que lo que primero nos impactó fue las determinaciones de Estado con las cuarentenas obligatorias. Estamos en una transición, esto como todos entendemos ha sido toda una coyuntura, pero nos impactó fuertemente la primera noticia de las cuarentenas obligatorias, donde todo tipo de presencialidad fue restringido. Luego la alcaldía de Bogotá estableció unas cuarentenas sectorizadas con unos horarios específicos para la movilidad, que no permitía que diferentes estudiantes pudieran moverse de un sector a otro de la ciudad, lo que no permitía tampoco ningún tipo de movilidad en ningún sentido. Obviamente tuvimos que hacer un cambio muy rápido de lo presencial a lo virtual, para algo que nos tomó por sorpresa, como a todos, algo para lo que no veníamos preparándonos evidentemente. Si bien hay algunos programas virtuales en la institución y se está, digamos, promocionando esta modalidad de alguna manera, pues no es la mayoría de los programas y no es la fortaleza en Unitec hasta este momento. Entonces, tuvimos que hacer esa migración a lo virtual en un plazo de 5 días, establecer todas las estrategias con un equipo docente muy comprometido, valga la pena mencionarlo, que se dio a la tarea de establecer los métodos y las estrategias pedagógicas y didácticas para volcarnos totalmente a la virtualidad. Ahora, en esta etapa intermedia, que pensamos que es algo intermedio en lo que vamos de este semestre, ya pasamos de lo totalmente virtual a un modelo de alternancia que nos estableció el Ministerio de Educación. Entonces, donde va a haber un porcentaje de trabajo virtual y algunas sesiones presenciales para lo indispensable, pero únicamente dentro de las instalaciones institucionales. En ese sentido, el impacto más fuerte lo llevó todos los cursos que son prácticos, todo el manejo en laboratorios y aulas especializadas, que tuvieron que obviamente suspender todo tipo de actividad en esto. Todos los procesos que teníamos centralizados para la carrera tanto de cine como de sonido, tuvieron que aplazarse en ese momento. Todos los procesos de postproducción, de edición, de grabación de sonido en estudio, todos los procesos de postproducción, los doblajes y los simulacros de rodajes y grabaciones que tenemos establecidos dentro de los programas quedaron en stand-by. Luego vino otro impacto del sector, que es la cancelación o el aplazamiento de lo que son las prácticas profesionales que nuestros estudiantes hacen
en el medio profesional, con empresas del sector. En Colombia hay una característica muy particular, y es que el 70% de las empresas y las industrias creativas, sobre todo en el tema audiovisual, están centradas en Bogotá. Al congelarse la actividad, nuestras opciones de prácticas para los estudiantes quedaron ahí suspendidas y muchas empresas cerraron y no pudieron continuar. Por lo tanto, la oferta de cupos para nuestros practicantes y la continuidad de los mismos quedó también afectada por ese tema. Todo lo que era el trabajo colectivo en estudios y laboratorios especializados, las reuniones de producción, las reuniones para avances de los proyectos, quedó también en un limbo, que poco a poco fuimos descubriendo cómo seguirles dando avance y continuidad, pero pues nos tomó, yo creo que las 3, 4 primeras semanas a partir de las cuarentenas obligatorias que empezaron en marzo. El Ministerio de Educación dio la orden de que trabajáramos en la virtualidad todo este primer semestre del año, y se canceló o ordenó que no se podía hacer ningún tipo de trabajo de campo con estudiantes. Entonces, las posibilidades de los chicos por su cuenta o a través de la institución de hacer cualquier exploración o avance en terreno estaban totalmente vetadas. Obviamente, ahí se desprende un tema también que seguramente alguien tocará en profundidad, que es un tema muy interesante, y es lo que pasó con los estudiantes, ¿no? El impacto psicológico, emocional, fue muy fuerte, lo sentimos muy fuerte, fue algo que los docentes empezaron a transmitirme a diario, y también la complejidad del trabajo virtual, donde el chico se conecta, pero tú no lo estás viendo, no tienes una interacción directa. Si el muchacho no quiere participar, no lo puedes obligar tampoco, y la percepción del estado de los estudiantes pues ya no era tan evidente como cuando tú los tienes ahí a 1 metro, a 2 metros, a 4 metros de distancia. Si acaso los últimos están a 5 metros de distancia en un aula, donde tú ves su actitud, su postura, su interés, ves muchas cosas. Ya en la virtualidad eso se perdió. ¿Qué estrategias, implementamos? Esto ha sido un aprendizaje, como lo decía, no estábamos preparados para esto. Un poco sobre las lógicas y lo que uno conoce de las dos disciplinas, tanto del cine, la televisión, el video, el sonido, la musicalización, todo, la producción del sonido en general, pues nos daba como pautas para poder irnos por cierto lado, por cierto camino, descubriendo que era la mejor manera que íbamos encontrando, también en un diálogo directo y permanente con los estudiantes, para ir tomando un poco el pulso y el estado del arte de la situación. Temas a los que tuvimos que recurrir urgentemente fue a establecer diálogos con la alta dirección de la institución para tener cierta flexibilidad administrativa y académica para los procesos que nosotros desarrollábamos. La parte más difícil tal vez, y ustedes comprenderán que trabajan en instituciones, es que la parte administrativa es un poco, digamos, radical en la flexibilidad de ciertos procesos, porque les genera también múltiples inconvenientes. La parte académica, digamos, que se puede manejar de una manera más amigable, pero la parte administrativa ha sido lo más fuerte, pero finalmente han entendido también, porque en el complejo de carreras en una institución académica, pues las carreras de artes tal vez fueron las más impactadas por sus dinámicas propias, la manera de impartir las clases, la interacción, el trabajo colectivo que se requiere. Entonces, pues era más difícil separar el pensamiento general del otro tipo de carreras, que si bien también tenían sus complejidades y esos impactos, no era tan evidente como en las carreras de artes. Fortalecimos encuentros sincrónicos, ya entramos entonces en el trabajo en línea con las herramientas virtuales, y se establecieron unos encuentros sincrónicos que son en el mismo horario de las clases que tenían los estudiantes. Los docentes se conectaban en la plataforma que tenemos dispuesta para eso. Iniciamos con clases de 45 minutos, pero luego tuvimos que reevaluar y ampliar los tiempos de acuerdo al número de créditos, de ocasiones.
Entonces tuvimos que ampliar los tiempos para que se pudieran profundizar más en los temas. Volvimos a las tutorías virtuales, se convirtieron en una fortaleza. El trabajo interdisciplinario entre programas de la escuela, nosotros compartimos escuela con diseño, con publicidad, con fotografía, con animación, con sonido. Entonces fue una fortaleza también para los chicos, para las dinámicas de trabajo. La conexión remota con laboratorios especializados en la universidad para que los chicos desde su casa pudieran conectarse a equipos muy robustos para el trabajo con software especializados. También los docentes fueron muy ávidos para desarrollar tutoriales especializados en el manejo de equipos y software que tenemos principalmente en la institución y que no se consiguen en redes sociales. El tema de la alternancia de las sesiones virtuales con las presenciales bajo todos los protocolos de bioseguridad, la implementación de workshop para cursos prácticos donde se integraba el sonido con la dirección de actores, con la fotografía cinematográfica, en unos momentos de 4 y 5 horas donde interactuaban de manera rotativa grupos de estudiantes con los diferentes docentes. Todos los proyectos audiovisuales de último semestre que tenían una preproducción avanzada, les dimos la posibilidad de que fueran propuestos como opción de trabajo de grado. Algunos acogieron esta norma y en este momento ya han podido terminar su trabajo de grado y ya van para ceremonia. Los pitch los convertimos a sesiones virtuales, han sido todo un éxito, han tenido un desarrollo que nos ha permitido encontrar inclusive ciertas fortalezas. Y tuvimos sí que hacer un replanteamiento de las historias que los chicos planteaban para el desarrollo dentro de un concepto de pandemia que tiene que ver con producciones más minimalistas, la disminución de los grupos de trabajo, algún recorte en las duraciones de los tiempos, pero se conserva, digamos, en gran parte toda la estrategia. Los documentales se convirtieron en biográficos y autobiográficos a partir de material gratuito que consiguen en redes, archivos audiovisuales. Se establecieron también tutorías intersemestrales para poder lograr hacer toda esta migración de los proyectos tradicionales a proyectos que pudiéramos realmente contemplar como viables. Básicamente, la producción se dirige ya al trabajo autónomo desde casa y algunos porcentajes dentro de las instalaciones de la institución. ¿Qué consideramos que podemos continuar fortaleciendo y desarrollando? El trabajo de conexiones remotas para trabajar en laboratorios especializados. Las tutorías virtuales, todo un éxito, realmente han sido sorprendentes los resultados. Nos dimos cuenta que hay cursos que realmente no requieren presencialidad. El chico asiste al aula, pero realmente no es necesario que haga esa movilidad hasta las instalaciones para recibir una cátedra teórico-conceptual, entonces vamos a tratar de mantener esto. La descentralización de los proyectos técnicos y tecnológicos. Federico, para que vaya cerrando. Ok, gracias. Algunos de los procesos que teníamos tan restringidos para hacer trabajo y supervisión exclusivamente en las instalaciones de la institución, en el centro de producción audiovisual, en las salas de edición, estudios de sonido y demás, pues hemos encontrado también posibilidades de descentralizarlos. Después de toda esta experiencia, sabemos y entendemos que podemos conservar un porcentaje de esos encuentros sincrónicos con estudiantes en tiempo real, en línea, para resolver dudas, hacer aclaraciones o impartir alguna orientación particular. El desarrollo de los tutoriales específicos que no existían sobre los equipos y software y manejos y procesos que teníamos en los programas, pues creo que van a continuar desarrollándose. Y también darle la oportunidad al estudiante que esos proyectos muy avanzados y destacados puedan postularlos como opción de grado, igual que los pitch virtuales y los workshops de integración entre cursos prácticos. Eso es todo lo que les quería comentar a manera de panorama. Y simplemente para cerrar, sí hemos tenido que replantear la forma de trabajo, las metodologías y el tipo de proyectos que se plantean, porque consideramos que todo el 2021 vamos a tener que continuar bajo esta situación, que, digamos, las mejoras para el trabajo presencial no van a ser sustanciales. Entonces, desde la semilla que son las historias y los métodos de trabajo, tenemos que adecuarnos para que los talleres y los rodajes y grabaciones puedan continuar.
Muchas gracias para todos. Gracias a ti, Federico, por tu exposición y por poder conocer cómo trabajan allá en Unitec. 40 años. ¿Ah? Trata de dejar de compartir la pantalla para que vuelva la transmisión Sí. normal. Dame un minuto. Dale, dale. Bueno, y Ya. viene luego la presentación de Alfredo Loaesa, de CCC de México. Él es cineasta egresado de la UNAM y del CCC, productor, sonidista, asistente de dirección, gerente de locaciones, director y más, dice. Él estuvo en la Berlinale en el Talent Campus en el 2010 con su cortometraje Lokaido el héroe. Fue nominado al Ariel por Mejor Sonido por El sueño del Lugo en el 2012. Y al 2017 trabajó para F-Cine Producción e InCine. Y actualmente él es director general del CCC. Así que va a ser muy interesante escucharte, Alfredo. Te recuerdo 10 minutos. Voy por el chat, voy avisando a veces y ya cuando estamos pasado voy a abrir el micrófono ya. De acuerdo. Muchas gracias por la invitación, gracias Rodrigo, gracias Esteban y a Feisal por resistir y adaptarse para que podamos encontrarnos. Me da mucho gusto podernos ver y espero que después nos podamos encontrar. Pero mientras estas reflexiones están siendo útiles y están siendo necesarias y estamos descubriendo cosas, no soy tan pesimista en lo que no haya que serlo y en lo que es terrible, pues es terrible. La intención es presentar muy rápidamente cómo hemos enfrentado esta manera de educación artística. Decía yo, hacía la broma de un tren en movimiento. Es como poner las vías frente a un tren en movimiento para saltar el precipicio. Es más o menos como lo estamos viviendo acá en CCC, y me imagino que varios lo están viviendo así. Nuestra manera de manejar la contingencia de salud, como muchas cosas que hacemos en México, básicamente consiste en adaptar las órdenes y las instrucciones y personalizarlas a nuestra manera de vivir, y eso tiene cosas buenas y malas. Pero creo que cohabitamos con esta situación a veces caótica, a veces muy crítica, a veces pues desenfadada, y teniendo en mente todo eso que es un poco desordenado, pero al mismo tiempo se maneja con cierta imaginación, es que podemos avanzar en nuestras maneras de educar. Y en ese sentido, el CCC rápidamente, como no es que estuviera en una situación normal, ya estaba en una situación desafiante, pero tuvo que adaptarse a la situación. Les platicaré rápidamente cómo lo hemos hecho. En el CCC lo que hemos podido, o más bien donde nos encontrábamos, era en una situación de clases presenciales, rodajes de cortometrajes, rodajes de largometrajes. Estábamos a punto de terminar y fue interrumpido el rodaje del largometraje de ópera prima CCC Foprocine, un programa que también tiene la ENAC, antes CUEC, donde se produce una película o dos al año de largometraje con egresadas y egresados de la escuela y con alumnos como parte del equipo de trabajo. Estábamos en postproducción, participando en festivales, todavía Blanco de Verano, ópera prima del CCC, estuvo en Sundance en enero, y estábamos en planes para nuestro 45 aniversario. Al caer la crisis, perdimos las actividades presenciales, tuvimos que acomodar el entramado clásico de nuestro mapa curricular y tuvimos que replantar, y a la fecha siguen algunos de estos procesos suspendidos, sobre cómo terminar en tiempo y forma las películas. Perdimos presupuesto federal, fue reorganizado, esta es una escuela pública que la coordina la Secretaría de Cultura del gobierno, y fue
tomado parte del presupuesto para atender la crisis sanitaria. El fideicomiso que sostenía el programa de ópera prima fue extinguido, se extinguió, fue extinto. Y, por cierto, hoy se extinguió el otro que quedaba y perdimos también la noción del tiempo. ¿Qué hicimos al respecto? Rápidamente nos trasladamos a una modalidad en línea. Mi reconocimiento principalmente a las maestras y maestros que rápidamente encontraron maneras, prácticamente todos, para lidiar con esto. Y fueron surgiendo ideas sobre lo que implica, nos hacemos conscientes de los espacios personales, de las situaciones y de lo que cuentan el alumnado al estar en sus lugares de origen o en sus casas o en los lugares con quienes cohabitan, que a veces son familia, a veces son otras personas, y eso ahora sí va incluido porque están ahí insertos en su espacio personal, no es algo que dejan y se trasladan a las instalaciones de la escuela. También lo que hicimos fue construir el acceso remoto, un poco como se comentaba en la ponencia anterior, aunque debo decir que no necesariamente fue lo más sexy de hablar de la postproducción. Les entusiasmó mucho más leer y reflexionar sobre la postproducción, más allá de que tuvieran posibilidades de acceder a las computadoras con la suite necesaria para ir avanzando sus procesos. Se recuperaron hábitos, en algunos casos de plano se implementaron, pues no los tenían, de escritura, desarrollo y análisis. Sentimos claramente cómo fue beneficiada esas actividades. Se recuperó la investigación, la lectura, la escritura y, muy importante, la reflexión. Ese espacio se generó a partir de tener los otros procesos que son muy vertiginosos. Tenemos actualmente a 10 generaciones activas, son 6 de la licenciatura, 2 del curso de guión y 2 del curso de producción, más toda la población de extensión académica, que ahorita les cuento un poco cómo ha crecido esto a partir de la pandemia. También estamos diseñando protocolos COVID con profesionales y con maestros, docentes, profesionales también, y con instancias de producción audiovisual que implementaremos eventualmente cuando haya posibilidad de recuperar algunos rodajes. De momento no las hay, solamente algunos procesos muy sencillos de entrevista para documental, los demás siguen detenidos. Flexibilizamos los métodos y las técnicas de las clases, de pronto materias intocables en su contenido académico o tradiciones de enseñanza heredadas de maestros que pensamos que nunca iban a cambiar, cambiaron. Doy como ejemplo la clase de lenguaje cinematográfico, que tiene una serie de ejercicios que se tienen que hacer en vivo, creados por el maestro Alfredo Yoskovich, que fue director del CCC, del CUEC, de los estudios Churubusco, del INCINE, de la Cineteca. Nomás le faltó ser presidente, y su oferta era intocable, impoluta, inmaculada, y ahora tuvieron que adaptar ciertos ejercicios con técnicas de juego, de Lego, de animación, para poder revisar el asunto del lenguaje cinematográfico. Se hicieron ejercicios específicos a propósito de la circunstancia del encierro, y también se hicieron algunas dinámicas donde interactúan cursos de guión con curso de producción. Ya se estaban haciendo, pero esto lo facilitó la integración, sobre todo en el proceso de escritura y desarrollo. También llevamos un par de años implementando algo que llamamos, a falta de un mejor nombre, llamamos proyectos especiales, que son dinámicas de trabajo sobre gestión cultural o sobre conciencia social, no desarrolladas con hacer películas. Algo que hemos detectado es que los jóvenes entran con menos experiencia vital, con menos contacto con, digamos, su entorno, y entonces son muy poco conscientes en ocasiones de lo que los rodea. Entonces quizás aprenden la técnica y quizás se vuelven excelentes, pero no han descubierto tantas cosas para decir. Este proyecto los está involucrando y hemos tenido resultados muy exitosos. Pongo como ejemplo uno llamado Más allá de la cuarta pared, donde alumnas y alumnos del curso de producción entraron en contacto con mujeres que están presas en las cárceles, en los reclusorios, y a través de funciones de cortometrajes y largometrajes del CCC, funciones donde la gente pagaba, se reunieron algunos recursos para comprar artículos básicos de higiene de primera necesidad para las reclusas y entregárselos, porque
En esos lugares, conseguir un cepillo de dientes puede ser tan difícil como levantar una producción. Y entonces, estas iniciativas han detonado mucho esta conciencia de nuestras alumnas y alumnos. También preparamos contenidos específicos para la modalidad a distancia, como son tutoriales producidos específicamente para impartirse remotamente. Estoy hablando del curso de cine para niñas y niños y el taller de cine de animación en stop motion para adolescentes. Implementamos nuevos temas sobre narrativas tomando en cuenta personajes femeninos, cine y pintura, exploraciones de nuevas narrativas y demás. Logramos vinculación nacional e internacional más sencillo que cuando teníamos que esperar viajes y congresos. Diseñamos una convocatoria regional para cada una de las zonas en México, tuvieran oportunidad de desarrollar guiones de cortometraje espectacular, y creo que quizás es la primera que toma en cuenta las necesidades particulares de un lugar. Y esta semana terminamos el proceso de admisión en modalidad remota. Fue una verdadera odisea, y ahí también mi reconocimiento al equipo del CCC, porque se comportaron como verdaderos aventureros y aventureras para llevar a cabo esto, y hicimos el diálogo con las cineastas, unas expertas y cineastas emergentes que de alguna manera entusiasmaran particularmente a las mujeres a sumarse al estudio del cine, a romper los obstáculos naturales, otros no naturales, más bien heredados, otros creados recientemente y otros que a veces provienen de los sesgos inconscientes, y creemos que han dado resultados. ¿Qué conclusiones tuvimos? La primera es que detener la prisa por la excelencia técnica abrió el espacio para la reflexión. La adaptación del modo implica la adaptación del objetivo. No podemos pensar que esto debe ser igual y que tenemos que llegar al mismo punto si el método no es el mismo. Si queremos garantizar un aprendizaje esperado, tenemos que diseñar algo específico. No podemos presumir que vamos a garantizar tal o cual habilidad si lo estamos cambiando. Esta modalidad amplió el alcance de la diversidad regional y acceso a talleristas que normalmente no entran o no tienen tiempo o no pueden viajar. Se le dio una misma voz y encuadre tanto a autoridades como a aprendices, porque estamos todos en un muro, en close-up, desde el mismo punto de vista, y creo que eso ha ayudado a que se hagan equivalencias de los pesos y las opiniones, lo que amplía la reflexión, aunque también hay que decirlo, también la sobreoferta. El mapa curricular, quizás esta es una desventaja que no hemos podido resolver. El mapa curricular funciona como un rompecabezas, pero no necesariamente como un todo. El aprendizaje integral necesita la producción, y eso es algo que no se ha resuelto. Pero lo que sí se encontró es que el universo interior de cada clase se enriqueció mucho por la reflexión y la preparación. La materia adquirió un carácter integral, es decir, dentro de las materias hay mucha mayor discusión, y esperemos que esto genere un descubrimiento dialéctico cuando podamos atravesar esta etapa. También asumimos la improvisación y el acuerdo conjunto como mecanismos de construcción. No tenemos que fingir que lo sabemos, y si el camino es conjunto, hemos llegado a buenos puertos. Hay desafíos emocionales en las y los alumnos, pero en general la sensación de comunidad se fortaleció. Y bueno, estamos seguros que van a volver condiciones precisamente por las crisis sistémicas que se hablaban ahora. Esas personas necesitan teniéndonos trabajando, así que se va a encontrar esta solución y va a permitir retomar el cine, lo cual también va a permitir retomar algunos abusos y excesos en las formas convencionales de producción, pero al mismo tiempo habremos sido transformados y debemos aprovecharlo. Estos son algunos ejemplos de los cursos que estuvimos diseñando a partir de la pandemia, y bueno, son algunos de los ejemplos que hemos tratado de manejar en estas nuevas condiciones. Si me regalan un minuto, puedo mostrar un ejemplo de uno de estos ejercicios que se hizo en condiciones de encierro. Voy a quitar mis audífonos para que puedan escucharlo, y es muy representativo de lo que estuvieron atravesando, sobre todo en el primer trimestre de nuestros años. Respira profundo,
Cierra los ojos, concéntrate en el aquí y el ahora. Creo en mí mismo. Creo en mí mismo. Cada día es una nueva oportunidad. Cada día es una nueva oportunidad. Soy el autor de mi destino. Soy el autor de mi destino. No estoy solo. Soy yo. Soy un ser único e irrepetible. Soy un ser único e irrepetible. Acepto mis defectos. Acepto mis defectos. Reconozco mis virtudes. Reconozco mis virtudes. Me amo tal y como soy. Me amo tal y como soy. Muy bueno, muy bueno. Gracias. Muy, muy agradecido por tu exposición, Alfredo. Realmente es derroche de optimismo escucharte. Y muy bueno conocer el modelo de ustedes también. Bien, vamos ya por nuestra cuarta exponente, es Iana Cosoy Paro, de EICTV. Ella es guionista, consultora y profesora de guión, es actual jefa de la cátedra de guión de EICTV, concluyó su maestría en medios y procesos audiovisuales en la Universidad de Sao Paulo en 2016, con la tesis de Escribir en el sonido, búsqueda por el espacio del sonoro en guiones audiovisuales. Y es egresada de la cátedra de guión de la EICTV en el 2007. Ha trabajado en una serie de películas muy reconocidas y dirige actualmente tesis de guión. Y su ponencia es sobre la escritura de tesis de guión en tiempos pandémicos. Bien, Yana, ahí la presento. Hola. Buenas, ¿me oyen? Sí. Buenas, muchas gracias por la invitación y me encanta escuchar tantas experiencias y seguir justo después de Alfredo, que ha sido tan optimista y creo que nos ha motivado a todos. Yo pues les hablo desde São Paulo, Brasil, por eso pues ya justificando mi acento, va a ser una charla en portuñol. Vengo, o sea, no voy a compartir el panorama de lo que está sucediendo, lo que sucedió desde que empezó la pandemia en la ICTV. Les invito a escuchar, no tengo una presentación en PowerPoint, pero les invito a escuchar porque voy a compartir una experiencia una microexperiencia del microcosmos de la cátedra de guión. La preparé con los otros miembros de la cátedra, Alan González, Joaquín González y Arturo Arango. Tenemos mucho más preguntas que respuestas, pero es una invitación para una reflexión compartida a partir de la experiencia de graduación de los 7 estudiantes de guión de la ICTV de la generación 27. Estuvimos, bueno, ya creo que más o menos todos saben el contexto de la ICTV, es una escuela de inmersión en la que vivimos, estudiamos, hacemos todo ahí, y nos tocó vivir a la vez el aislamiento y la pandemia y el cierre de curso, todo a la vez en el campus de la ICTV, en San Tranquilino, en Cuba. Entonces hay algo del contexto que es bastante específico, y entonces mi idea no es expresar un panorama de los talleres online que se están haciendo en la ICTV, internacionales, los trabajos que se siguieron haciendo y se presentaron con el IDFA. Según la cátedra, cada camino se fue adaptando es como el tren, ¿no? Se fue adaptando a sus ejes o a sus nuevos ejes. Les voy a hablar de la experiencia específica de la cátedra de guión. Estábamos a punto de graduar a una generación
que venía justamente de una exploración, de un trabajo de exploración de escenas con un grupo de teatro en el centro del país, completamente con una energía de compartir y de estar con gente, y nos tocó cambiar un poco los planes y hacer el fin de curso en aislamiento. Entonces, en primer lugar, me parece importante destacar que la especialidad de guión es de las que pueden manejarse con más facilidad desde la distancia, no eran rodajes ni nada tan complejo. De cierta manera, los guionistas ocupamos espacios físicos y subjetivos privilegiados para observar y narrar el mundo desde el aislamiento y la soledad, necesitando pocos recursos para ello. Aún así, hemos podido detectar tantos beneficios como fragilidades en la readecuación del proceso de tesis y las condiciones que se impusieron, que tienen que ver con la forma como desarrollamos nuestros proyectos pedagógicos y con los efectos personales y sociales en el contexto pandémico. Cuando a mediados de marzo comenzaron las noticias de que la COVID llegaba a Cuba, los 7 guionistas de la generación 27 regresaban, como les dije, de un taller de exploración en el Escambray, en el centro del país, que es un taller que tradicionalmente marca el punto medio de su proceso de escritura de guiones de tesis, que pueden ser largometrajes o series de televisión. Luego de la exploración de personajes y escenas, estaban muy animados para seguir con la escritura, asesorías y talleres presenciales, pero muy pronto percibimos que este sería un año atípico, con la imposibilidad de la entrada de profesores al país y a la escuela y la necesidad de aislamiento. A pesar de las incertidumbres, y sobre todo por estas, el lema que adoptamos con dichos guionistas fue seguir escribiendo. Y fue posible gracias a muchos profesores y egresados que se propusieron generosamente asesorar, impartir talleres a distancia y luego a evaluar esos guiones. Teníamos el reto de cumplir a la distancia los objetivos docentes que en la escuela, en su variante presencial, requieren 390 horas, ¿no? Entonces fue adaptarnos, no tratar de encajarnos en un modelo que ya había quedado imposible, sino que inventar nuevas formas de comunicación y de estudios. Durante los primeros meses de aislamiento, casi la totalidad de los guionistas permaneció en la ICTV. La escuela facilitó acceso a internet para hacer llamadas y videollamadas con los profesores y asesores. La cátedra se mantuvo como base remota para que todos se comunicasen y para monitorear el trabajo, ¿no? Yo igual estaba viviendo en el campus, el coordinador de la cátedra en La Habana, pero aún así estábamos en aislamiento y teníamos que comunicarnos por teléfono, por WhatsApp, con una internet que los que conocen Cuba saben que no es siempre muy presente, ¿no? Fue fundamental reconfigurar el cuerpo docente para las asesorías, centrándonos en profesores que conocían la realidad de la escuela y de Cuba, pero también confiar en egresados de escasa experiencia docente, pues el conocimiento de nuestro programa haría más fluida la comunicación con los estudiantes y conocerse entre sí les permitiría dilatar o contraer los tiempos de entrega en función de la necesidad del proyecto o de qué docente continuaba el trabajo. Además, acudimos a un mayor número de asesores que de costumbre, porque estos proceden del universo vivo de la producción audiovisual y al no estar presencialmente en la escuela, hubiera sido muy difícil concentrarse o asumir un trabajo a profundidad con más de uno de los estudiantes, o con más de uno o dos estudiantes, ¿no? Y eso, todo lo que es la inmersión que significa la ICTV para los docentes y para los estudiantes, se tuvo que dilatar y tuvimos que adaptarnos muy rápidamente a ello. Todo eso nos hizo requerir de más tiempo del usual y los estudiantes perdieron el flujo del desarrollo de sus compañeros por un tiempo y la parte del aprendizaje que de ello se deriva. Sin embargo, el taller de análisis de guión, asumido por la propia cátedra, los hizo reconectarse y actualizarse entre sí. Hicimos dispersiones para que trabajasen con diferentes asesores y luego los juntamos en un mismo taller común, aunque fuera virtual. Otra figura fundamental en ese proceso fue la del tutor, los tutores y tutoras que se mantuvieron como siempre hasta el final y sin modificaciones de procedimiento. Aunque esa práctica se desarrolla hace años en nuestro programa, especialmente este año hizo la diferencia. Cada estudiante tuvo en su tutor un cómplice que conocía profundamente su proceso
e incluso se comunicó con los asesores cuando fue pertinente. El proceso fue entrecortado por viajes de regreso a los países de los estudiantes y de los profesores y la inestabilidad emocional creciente. La entrega final, prevista para junio, se extendió hasta finales de julio, y uno de los momentos que se vio más afectado fue el de las evaluaciones, si lo comparamos a cómo han sido las evaluaciones los años anteriores. Pero también hubo ganancias, ¿no? Para ese encuentro, que hubo de ser virtual, contamos con colaboradores comprometidos de la casa y de fuera. Incorporamos este año informes escritos por los evaluadores que los estudiantes leyeron de antemano. Se cumplieron los objetivos y los estudiantes entregaron buenos trabajos, pero el espacio de debate fue más limitado, debido a la necesidad de sumar todos los participantes en un mismo horario desde diferentes territorios. También por temas técnicos y por las dificultades para generar un ambiente propicio para desarrollar conversaciones largas y profundas acerca de cada uno de los relatos. De todo eso aprendimos que es posible recurrir a diferentes medios de comunicación para desarrollar talleres, asesorías e intercambios de ideas. Incluso empezamos a pensar para el futuro en docentes que por alguna razón no puedan viajar y estar 2 semanas en Cuba, pero gracias a la tecnología podrían compartir conocimiento con nuestros estudiantes. Hay que tener en cuenta que a la hora de diseñar nuevas propuestas educativas, tenemos el reto de rescatar algo más que contenidos teóricos o ejercicios prácticos. En tiempos de aislamiento e incertidumbre, se hace más urgente encontrar la manera de integrar la experiencia de vida y los vínculos humanos a la experiencia educativa para que el proceso de aprendizaje sea exitoso, o sea completo, o sea de verdad un aprendizaje y no un repartir conocimientos o tutoriales o fórmulas. O nos preocupa mucho, no tenemos respuestas, les dije de antemano, pero nos preguntamos cómo se atiende esto a la hora de iniciar relaciones virtuales, porque la experiencia formativa que ofrece la ICTV es una experiencia de vida, se basa en el retiro, la convivencia, la práctica, el incesante intercambio cultural de la comunidad ICTViana. Consideramos que los logros de la cátedra de guión, en ese caso, no hubiesen sido posibles sin la base de experiencia ICTViana y los vínculos humanos que se desarrollaron en ese contexto, más aún tratándose de estudiantes de tercer año. Ya el contexto humano, los vínculos ya estaban bastante desarrollados y presentes en ese grupo específicamente, ¿no? Se sobreentiende que ese desafío sería aún mayor si pensamos en estudiantes de segundo año de la ICTV o en nuevos que ingresarán. Nosotros también vivimos el proceso de selección de nuevos estudiantes para la próxima generación en ese contexto, ¿no? ¿Será posible trabajar a la distancia con quienes nunca han pisado la ICTV? Esa es una pregunta que hacemos y para la cual no tenemos respuestas. ¿Cómo adaptarnos e incluso evolucionar sin traicionar la filosofía docente de la escuela? Un minuto. Ok, un párrafo. Entonces, el gran desafío que nos queda es el de generar experiencias pedagógicas que no den cuenta solamente de la técnica, el currículum, sino que aporten al proceso social de aprendizaje. Ese vínculo entre estudiantes ICTVianos de tercer año fue uno de los pilares que sustentaron el proceso improvisado y no hubiera sido igual con estudiantes de segundo o de primer año. Por eso creemos que al derivar la experiencia a otros contextos o para practicarlas nosotros mismos en el futuro inminente, es importante buscar estrategias para que los grupos, aunque separados por distancias y aislamientos o separados de sus profesores, se entiendan como grupo. Nos quedamos con una última pregunta: ¿cómo generar el ambiente de aprendizaje más allá del aula, sea esa aula presencial o virtual? Pues eso es lo que yo tenía. Gracias. Muchas gracias, Diana, por tus reflexiones. Es muy interesante saber cómo pudieron seguir trabajando ustedes, ¿no? Porque reconocía la experiencia de inversión de ICTV, y este cambio que nos relatas está muy interesante. Luego lo vamos a comentar, ya van apareciendo algunas preguntas en el chat, reflexiones más que nada. Les recuerdo a todas y todos que pueden plantearnos preguntas, ya sea a la mesa en general o a alguno de los expositores,
para que los comentemos en esta segunda parte que vamos a iniciar después de la presentación de Fabio, que viene ahora. Yo les presento acá a Fabio Bastías. Él es director de fotografía en largometrajes, documentales y de ficción. En la docencia se desempeñó durante 10 años como docente titular de fotografía y cámara en la Escuela del Sindicato de Cine SICA, Argentina. Es profesor y asesor para el área de fotografía en la Escuela de San Antonio de los Baños, Cuba. Docente para el área de fotografía de la Universidad de San Martín. Fue presidente por 2 periodos de la ONG EFAL, dedicada a la formación audiovisual, y desarrolla publicaciones pedagógicas en el área de la fotografía y cámara cinematográfica. Va a ser muy interesante escuchar cómo puedo adaptarse, innovar en este ámbito, el de la fotografía, que nos tiene tan intrigados. Bien, 10 minutos, yo te aviso ahí cuando te quede. Perfecto, muchas gracias. Bueno, primeramente un placer poder compartir todas estas experiencias representando a la licenciatura en Cine Documental de la UNSAM, una pequeña licenciatura en crecimiento, con mucha fortaleza, con mucha energía de la juventud. Escuchar las experiencias ya empezó a traer una consecuencia en mí. Hay una reformulación de lo que estaba pensando exponer en base a lo que ustedes están contando. Voy a dejar en algunos puntos, ¿no? Pero entonces, para situarnos, acá en Argentina, en el área de fotografía, como nos contaba Rodrigo, y el desafío... Si puedes subir un poco tu micrófono porque está un poco bajo. A ver cómo puedo hacerlo. Generalmente nos manejamos por Zoom y desconozco esta plataforma. A ver, ahí está un poquito mejor. ¿Sí? Ahí sí. Sí. Ah, bueno, buenísimo, acerca el micrófono, nada más lo más práctico. Bueno, el desafío que nosotros teníamos era que yo, estudiando fotografía, estoy hablando ya, muchos lo han presentado desde los directivos, y yo estoy desde el aula, o sea, sería algunos compañeros y compañeras también, pero es claramente desde el aula, ¿no? Entonces, cómo reformular los contenidos para el área de fotografía, y sobre todo teniendo en cuenta que son alumnos iniciales, o sea, acaban de ingresar, y con mucha disimilitud de conocimientos previos, gente que salió de la enseñanza media y otros que viajan por el mundo filmando, y todos son alumnos coexistentes en esta virtualidad a los que había que darle conocimiento. Entonces lo primero que surgió, ahora visto retrospectivamente, es que hubo una operatividad que creo que nos dejó bastante bien parados, y lo dice alguien que está lejos de ser un abanderado de la virtualidad. O sea, yo soy un abanderado de la presencialidad, o sea, poner el cuerpo, conocer al otro, intercambiar, ver la cara, sentirnos, ¿no? Y creo que quiero hacer un poco de hincapié que esta cierta sensación de buen camino, creo que nace de la experiencia del cine mismo, o sea, el cine entendido como un cambio permanente, como afrontar cambios que se suceden momento a momento y que la gente del oficio lo conoce como eso, una resolución de problemas para llegar a un final. En eso creo que la dirección y coordinación de la carrera está en manos de gente de dirección y producción, como son Carolina y Florencia, ha colaborado muchísimo, interactuando con fotos, o sea que era casi un rodaje. El problema desbarrancaba porque un viernes estábamos hablando de una galería de filmación de cómo dar los toques finales, y el martes o el lunes se decretaba la no actividad, y ahí tuvimos que reformularnos, ¿no? Y en esos términos, y vinculado a lo que yo me fui anotando acá, en lo que estaba comentando Rafo al principio, de esta cuestión de este competir contra o sea, pasar de un aula y de un intercambio a tener que competir en personas que todavía no tienen una formación más avanzada con un youtuber. O sea, ahí viene el desafío, ¿no? No porque el youtuber sea bueno o malo, sino que es internet y que parece libre de ideología. Y ahí entonces fue la construcción, creo que más exitosa que tuvimos, que fue la confianza. O sea, la confianza con los alumnos, que es una construcción de que
si bien todo puede variar y ellos pueden tomar este intercambio, este traslado de la manera que ellos quieran, hay un trasvaso de experiencia que puede ayudar a depurar qué es bueno y qué es malo en la construcción de este saber colectivo que venimos desarrollando en el cine, ¿no? Entonces, uno quedó casi al nivel de un youtuber, o sea, te doy la clase virtual, ¿por qué no mirás los 44 capítulos de Pirulo o Pirula que están ahí haciendo exactamente lo mismo? Entonces el desafío fue construir confianza, que está dada por transmitir experiencia, adueñarse de herramientas que están presentes en Internet, cribarlas, saber dónde está lo bueno y empezar a indicarlas, aún sintiendo el ridículo de personajes de 40 o 50 años que con conocimiento actúan de youtuber, ¿no? O sea, y ahora, y yo en 5 minutos te lo voy a explicar. Entonces, mira, sabe, no sé por qué está actuando así, y vamos a utilizarlo. Entonces vamos a utilizar esas herramientas. Entonces, de esa manera se pudo empezar a construir una confianza y un conocimiento basado en herramientas que no existían y que realmente son un poco lejanas al oficio, porque el oficio generalmente en rodaje se aprendió ahí, al pie de la cámara, al pie de la luz, ¿no? Entonces, tener que empezar a recurrir a estos artilugios de mirar a otros para trasladar información, obviamente aparte de los tutoriales que uno escribe, que les traslada, ejercicios, trabajos prácticos, ¿no? Fue toda una construcción. Y creo que ha salido bastante bien y se han producido algunas cuestiones que es interesante compartir para nuclear esa confianza. También hemos generado algunas ideas como idear, y estamos perfeccionando un kit de iluminación documental, como para decir, bueno, no estamos en acceso en este momento a las herramientas con las que te estoy explicando que vas a poder iluminar. Entonces, ¿con qué lo vas a poder hacer? Entonces, en ese proceso estamos, tiene un ida y vuelta interesante con ellos. Eso como un punto. Otro punto también es que surgió naturalmente lo que sería una ayudantía, una descripción de varios de ellos sobre los que menos entendían, una solidaridad. Y entonces me comentaban, mirá que algunas cuestiones que que no se han terminado de entender, las hemos estado charlando entre nosotros, ¿no? Entonces una cuestión muy proactiva entre los alumnos, que sería lo opuesto a lo que pensaría en este término de aislamiento. Uno diría, bueno, cada cual por su lado, el individualismo. No, no ha funcionado así, ha funcionado nucleándolos, dando a resolverles unos a otros desde su aislamiento, cuestiones que no se terminaban de comprender y que nuevamente reformulábamos, ¿no? Así que bueno, yo creo que ha sido un proceso bastante exitoso, que el principal problema no es el conocimiento técnico, sino el nuclear en base y poder depurar qué estamos transmitiendo, o sea, qué es, o sea, son, como decía en algún momento alguno de los presentantes, ¿no? Fórmulas, no son fórmulas, es un estilo de hacer, un estilo de enfrentar el rodaje para dar soluciones, ¿no? Y sobre todo siempre haciendo eje en eso, que está pasando algo que nos afecta a todos, pero que en realidad esta cofradía del cine está más cercana a este tipo de resolución que otros ámbitos que están mucho más estructurados, así que todo es más previsible. Nuestra especificidad es variable, muta, cambiamos de equipos de filmación, cambiamos de tecnologías, cambiamos de países, y sin embargo cambiamos de personas y nos seguimos encontrando. Entonces ese traslado generó confianza y creo que vamos por un buen camino en esto de transmitir este saber, ¿no? En el área específica de fotografía, que tiene esta complejidad entre técnica y estética. Entonces, bueno, sin set hay algunas cuestiones que nos están faltando, pero eso no está en desmedro de que se pueda transmitir. Lo estamos llevando adelante con bastante, creo que buenos resultados. Bueno, eso es lo que... Hasta ahí la presentación que podría hacer. Muy bien, muchas gracias, Fabio. Muchas gracias. Ahí mencionas palabras claves, ¿no es cierto?, como la confianza, tan importante a establecer entre nosotros y con nuestros estudiantes. Creo que eso es muy relevante. Y me quedó dando vuelta lo del kit de emergencia, ¿eh? A ver si lo puedes detallar un poco más luego. La idea es hacerlo abierto, o sea,
en realidad estamos copiando, digamos, unas intenciones como podría ser la de Linux o ese tipo de ideologías donde esto es abierto, o sea, nosotros lo generamos y lo ponemos a disposición. ¿Sí? Entonces, estamos aprovechando también la opción de ser una pequeña unidad humanista dentro de una gran universidad tecnológica para, bueno, podemos resolver aplicaciones para celular, para dominar esas luces, podemos, o sea, interrelacionando saberes como para con bajo costo, de una cuestión más autogestiva, poder resolver en distintos países. Por nosotros tenemos un gran problema, que algunos ya tendrán oídos, con el producto importado y su relación con el dólar, ¿no? Entonces, lo que no podamos hacer, difícilmente muchos grupos puedan comprarlo o adquirirlo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a dar herramientas para que más personas puedan expresarse, ¿no? Mire, vamos a abrir entonces ahora la conversación a quienes quieran participar. Falta Federico que prenda su cámara para la transmisión del Facebook Live. Hay felicitaciones de todos, agradecimiento de toda la comunidad que está aquí hoy día reunida. Muy contentos de poder escucharles a cada uno de ustedes, de encontrarnos sobre todo, ¿no? De encontrarnos y darnos cuenta que estamos bastante en lo mismo todo, ¿no? Hemos tenido que adaptarnos todos a esta nueva realidad y hay mucho agradecimiento aquí en el chat. Aquí hay una pregunta de María Celeste Marroco, dice Fabio, me gustaría consultarte cómo fueron las estrategias con las cuales trabajaron en la resolución de actividades o prácticos, si es que los implementaron. Digamos, nosotros estamos ahora en un segundo cuatrimestre, todos más cansados pero más adaptados. El primero fue más traumático y sobre todo en una transmisión de conocimientos técnicos. Entonces la intención nuestra no fue bombardear o sobrecargar. Entonces los trabajos prácticos que nosotros generamos no fueron tanto un trabajo práctico en función de la nota, sino del entendimiento. O sea, entonces clase a clase se fueron haciendo trabajos prácticos, algunos que no eran obligatorios, pero con el que nosotros ayudaba a relevar. Si el que ya en un aula es muy difícil de saber si entendió o no entendió, si no se pone en juego, más que más acá que hay una pantalla y nada más del otro lado. Entonces, a lo que se dice y se cree que se entiende, confrontarlo con algo que es lo más parecido que se puede a la práctica, que es una situación de rodaje, decir, bueno, yo te expliqué todas estas cuestiones. Bueno, si estás en tal condición, en tal situación, te pasa tal cosa, ¿cómo se resuelve? ¿O qué resultados da eso? ¿No? Entonces, con ese mismo trabajo práctico, iniciábamos la clase siguiente y en eso que muchos creían que habían entendido, algunas cosas no estaban entendidas y se resolvían y a mí me daba una posibilidad de entender al grupo, cual veo 4 o 5 caras sobre 48 iniciales, qué estaba pasando con el grupo, ¿no? O sea, todo el tiempo con un ida y vuelta y con una sensación de que es preferible asentar lo que hay, avanzar rápido, porque si no me los puedo perder en el camino porque no sé ni quiénes son en principio, sobre todo ingresantes, ¿no? Y en cantidad. Entonces, bueno, esa fue cada cosa que se explicó con un trabajo práctico de apoyo, se recensó a la clase siguiente para ver qué se entendía de lo que se estaba hablando. Y si no se entendía, se planteaba, no hay problema, vamos de nuevo. Bien. Bueno, invitamos a seguir haciendo preguntas. Si alguien quiere, la puede hacer en cámara. Aquí le podemos habilitar. César, no sé si quieres complementar un poco más. Te invitamos a participar. También está... pregunta nuevamente por el kit de emergencia, Ricardo Ospina. Y le pregunta a Alfredo, ¿no? Y Tania también, a propósito de la pieza del espejo. Si puedes explicar un poco más de la pieza del espejo. También hay otra pregunta sobre las evaluaciones, ¿no? Aquí la anoté, que es como para todos. Dice, ¿qué instrumentos de evaluación formativa consideran recomendables para calificar? Si quieres, la puedes plantear en cámara, ¿no? ¿Quién la hizo esa? Yo la hice. Eso. César, dale, César. Hola, buenas tardes a todos y todas. Bueno, mi pregunta va porque muchas universidades
digamos que la carrera de cine es una entre muchas, ¿no? Entonces, digamos que los planes de estudio y los criterios son tan universales para medicina que quiere que los apliquemos en cine, por ejemplo. Y nos piden, por ejemplo, que sean 3 parciales por fuerza, cuando pues en cine generalmente es un integral, ¿no? Entonces, mi pregunta va, ¿cómo puedo yo como docente adaptar, por ejemplo, un cine minuto que pedí virtual? ¿Cómo podría calificarlos en parciales para cubrir con lo que me pide mi institución? Que pues si bien no es de cine, o sea, es una carrera de cine, pero está inmersa en muchas carreras, ¿no? ¿Cómo podría yo buscar esa forma de hacer rúbricas o qué tipo de instrumento podría utilizar para lograr cumplir con ese requerimiento y a la vez cumplir con la formación cinematográfica? Bien, ahí abierto para cualquiera de nuestro panel de hoy que pudiera hablar. La evaluación es un tema. ¿Cómo lo vamos a evaluar? ¿Los vamos a encontrar? Bueno, mi único comentario al respecto fue la conclusión que llegamos. Tú tienes que diseñar uno específico para el tipo de interacción. Hemos descubierto que pues adaptas una clase y por todas las razones que ya hablamos acá, no puedes evaluar como evaluabas antes de la pandemia. Entonces implica diseñar una manera específica y entonces implica escoger qué habilidad quieres calificar. También es cierto que la educación artística debería escapar, no siempre lo logra, pero debería escapar de un enfoque tan academicista, ¿no? Entonces, de pronto, pues traducir en una calificación una práctica casera puede no ser tan relevante como sí platicar sobre cómo se sintieron en el proceso. Pero bueno, en nuestra experiencia es de lo que hacemos. Según el ejercicio lo adaptamos, la propia evaluación es la discusión, la reflexión, que por ahí lo comentaba, se ha vuelto muy rica entre el grupo, tienden a ser más tímidos o más desapegados a la hora de hablar de los trabajos de sus compañeros, y ahora en las clases en línea, por alguna razón, yo no sé si se sienten más seguros desde su casa, no lo sé, pero tienden a comentar más, tienden a comentar, al menos, y lo digo como director y como maestro, pues doy una de las clases, tiende a haber mayor sensación, es más rico el diálogo, porque se sienten, la sensación que a mí me da es que se sienten en igualdad de circunstancias para hablar, pues no hay una intimidación presencial por si tu comentario es torpe o si tu comentario no está fuera de lugar, no lo sé. Creo que eso es algo que hemos detectado acá. Súper, muy interesante. Yo hoy quisiera plantearles una pregunta a todas y todos ustedes, que me resonaron algunas experiencias, esta que mencionaba Marcelo y Alfredo, y en general esta idea de lo humano, ¿no? Del contacto con el otro, de ir al lugar. Ahí Alfredo mencionaba esta experiencia de estos talleres especiales, ¿no es cierto?, de ir a trabajar con presidiarias, muy interesante. También en Chile está Marcelo, que tienen esta idea de ir al territorio y trabajar directamente. ¿Cómo ven esta vuelta al territorio? Porque todos, de algún modo, nos hemos ido acomodando. Nosotros también acá en la escuela sentimos eso, que los chicos y las chicas se sienten un poco más cómodas ya. Al principio se incomodó esta adaptación, pero ya están más cómodos, más confianza, más opinión, incluso mejores resultados. Yo hago clase en primer año y es un primer año que nunca hemos visto en persona, ¿no? Nunca lo he visto, no lo hemos tocado a ese primer año. Y el trabajo de ellos es muy interesante, superior incluso a lo mejor a algunos de otros años. Entonces, ¿cómo ven en perspectiva este encuentro nuevo, ¿no? De cómo nos vamos a encontrar de nuevo, cómo vamos a ir cambiados ellos y nosotros al aula y al encuentro? Sí. Es una pregunta, es la pregunta del millón. Es una dificultad porque pensar el retorno
y esto no solamente en el ámbito de la formación, en la academia, sino que en la vida cotidiana común y corriente, ¿no? Hay una dificultad de enfrentarse a eso, ¿no? Por varias cosas, entre ellas algún temor, por supuesto, que hay ya a salir, ¿no? Nosotros hicimos una encuesta, por ejemplo, ahora con los estudiantes de tercer año del taller de integración, el taller de territorio, pensando en tener una actividad presencial y de forma casi unánime nadie quiere salir, aun cuando las cifras y todo, hay una sensación como de que se la vamos ganando un poco a la pandemia acá en Chile. Aún así también hay un temor, entonces es una dificultad. Lo que hemos planteado con las colegas y los colegas es que de alguna manera estamos en una época donde las imágenes del mundo están por todas partes, ¿no? Hay una cierta visualidad, audiovisualidad de las cosas que es omnipresente, permanente. Hay archivos por todas partes, ¿no? Hacemos archivos, creamos archivos a cada rato, ¿no? De alguna manera la pandemia aceleró un proceso de registro, de una especie de bitácora audiovisual de la humanidad, con una aceleración impresionante. Y cuando hablábamos en la presentación de que ponemos un énfasis en el diseño de estrategias que permitan utilizar esos conceptos audiovisuales, esas imágenes, de un modo en que el estudiante, la estudiante pueda plasmar una reflexión acerca de su territorialidad, de su cotidiano, de su individualidad o de su contexto social, político, en fin. También tiene que ver con cómo yo puedo utilizar esos archivos, esos registros para dar cuenta de ciertos conflictos, ciertos intereses con el territorio. Obviamente queda fuera la coordenada de ir al encuentro con el otro, la presencialidad, al igual que Fabio, yo también soy más fan de la presencialidad, ¿no? Un rodaje, estar ahí con el otro, con el compañero o la compañera, grabando una película con la gente del barrio, del territorio, le otorga una aura a ese proceso de realización que es muy difícil de conseguir de manera virtual. Pero aún así, yo creo que se abre una posibilidad de pensar estrategias y diseños de expresar, narrar audiovisualmente, utilizando, ¿no?, todo este registro permanente audiovisual que se está haciendo del mundo y las cosas. No tengo una respuesta clara porque lo que estoy seguro es que va a ser completamente diferente el modo en que nos enfrentemos al afuera, al otro. Hay una situación ahí bastante extraña que va a tomar un tiempo en adaptarnos, pero me quedo hasta ahora con ese diseño de estrategias que nos permitan abordar nuestro territorio, el otro, la alteridad, digamos, con una conciencia, una reflexión para generar puntos de vista novedosos, originales, frente a cosas desconocidas, cosas que van quedando fuera de este margen tan estandarizado que nos dice Occidente de lo que tiene que ser, en fin. Pero es una pregunta fascinante y súper difícil de abordarla. Sí. No sé si quieres complementar, Alfredo, que hay otra pregunta o alguno quiera complementar ahí. Sí, y a lo mejor respondo dos en una con eso, con el ejercicio del espejo. Este ejercicio es de la clase de fotografía, precisamente, Fabio. Es de María Seco, fotógrafa uruguaya mexicana, primer mexicana en la historia del cine en ganar el Ariel a Mejor Fotografía. Y ella, con un ojo y una sensibilidad únicas, preparó un ejercicio para presentar a un personaje. El objetivo era presentar a un personaje y que su contexto visual, estético, sus valores plásticos estuvieran relacionados con la naturaleza de lo que se quería contar. Entonces, algo que es muy poderoso de ese ejercicio es que, a pesar de ser un ejercicio, digamos, entre comillas, técnico, pues si se fijan, funciona como para mover al espectador, aunque sea algo de una presentación, quizás sin una estructura tan clásica, pero conmueve el personaje, y está hecho con lo que tenían en casa esas personas, ¿no? Este alumno en este caso. Entonces, a eso me refería yo, donde nosotros tenemos una amplia tradición de la excelencia técnica y tenemos mucha prisa en conseguirla, y de alguna manera se nos hubo un buen avance hace unos años a eso, y creo que es un valor muy importante el CCC, pero cuando dejamos de correr
porque no podíamos, aunque queríamos, nos dimos cuenta que teníamos que seguir contando con lo que hay. Y nos detuvimos en varias clases, en varios ejercicios, a pedirle a los alumnos y a las alumnas que piensen en por qué van a visualizar esa película de esa manera. Entonces dejaron de preocuparse en conseguir tal artefacto, tal, yo qué sé, accesorio, o plugin, o descargas, o LUTs, o códex, porque no, de todas maneras no lo podían hacer. Y tuvieron que pensar en cómo conseguir, con lo que tenían, una atmósfera congruente con la esencia de su película. Entonces, eso es un descubrimiento que probablemente la inercia de esta excelencia técnica no nos habría permitido, pues, detener, ¿no? Y yo creo que ahora, pues, hay que preservarlo. Pues yo no estoy diciendo, veo que varios comentan que soy optimista, más bien me gusta presentar lo que hemos descubierto. Creo que se trata, todo lo malo ya lo sabemos y es terrible. Yo también prefiero vernos en persona y filmar, ¿no? Pero creo que tenemos que fijar, en medio de lo terrible, tenemos que fijar estos descubrimientos para incorporarlos, porque si no los vamos a volver a perder. Vamos a salir, vamos a regresar, repito, el capitalismo nos necesita trabajando y produciéndoles. Eso es terrible, pero así es. Entonces, más bien, llevémonos todo eso nuevo que estamos descubriendo acá. Excelente, muchas gracias por esas reflexiones. Hay otra pregunta que algo que también nos ha tocado a nosotros, de parte de Axel Eduardo, no es. Dice, ¿cómo enfrentan la falta de herramientas de los alumnos? Computadoras, hardware, equipo para grabar, sonido, conexión a internet, para llevar sus cursos, ¿no? ¿Cuál es su postura ante la falta de recursos del estudiante? Es algo que acá en Chile nos ha tocado fuerte. Nosotros somos una escuela que tiene un número de estudiantes que proviene de quintiles bastante bajos. Somos una universidad pública y no todos tenían conexión a internet, por ejemplo. No todos tenían computador en la casa. ¿Cómo lo pudieron llevar ahí en todos los planos? Desde la escritura, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo lo ven? Bueno, yo lo que puedo, la conexión a internet ya ahí no había solución, si ese era el problema, pero sí es importante en estas generaciones que arrancan desarmar la idea, siendo que uno viene muy de lo técnico también, pero desarmar la idea de que la técnica es la que va a mover las historias, que es un poco lo que comentaba Alfredo, ¿no? O sea, es todo un trabajo de resistencia y que justamente también como lo presentaba Rafa, parece apolítica esa ideología que trae de que las cosas son hechas únicamente porque tenemos objetos, y desarmarlo, y esa es la transmisión de experiencia, ¿no? Decir, no, mirá, lo podemos hacer con estos conocimientos, entonces hacer pie en el conocimiento, aun cuando sea tecnológico, y no necesariamente en el momento actual de la tecnología, ¿no? Esa es una manera de desarmarlo. Es decir, no necesito contar con la última cámara o el último farol, necesito contarte algo que viene atravesando mucho más el tiempo y que se hizo así en los años 30 también. Era el mismo problema que afectaba a esas personas y que la resolvían de la misma manera que lo resolveríamos nosotros con otros artilugios técnicos, pero no ha cambiado grandemente algunas cosas. Creo que transmitiendo eso, porque es tanta la tensión que tiene la gente joven que está bombardeada por eslogans, de que sin eso no lo va a poder hacer, que una de las funciones de uno es decir, no, pero eso no es el centro, eso es un tema de mercado. Ahí es una resistencia que creo que generacionalmente hay que hacer, sobre todo ahora que se exacerba la cuestión de las normalidades, las nuevas normalidades cada 10 minutos, ¿no? Entonces, uno que ha tenido una historia y que ha mirado varias normalidades pasar, y que no necesariamente han sido para mejor, uno puede decirle, no, pero fíjate en esta historia que venimos, y que puede ser entonces que no necesites todas esas cosas, que está lo central en otro lugar, ¿no? Eso creo que a esa pregunta puntual, que sí, lo de la conexión a internet, imposible obviarlo, los miedos que generalmente acarrea la gente que arranca, que es no tengo la última cámara,
bueno, no es tan necesario para contar una buena historia necesitar la última cámara y el último micrófono. Sí. Bueno, perdón. Dale, adelante, Alfredo. También a esto de las carencias en la conexión y en equipo, lo que hemos descubierto, bueno, varios se conectan a la plataforma de las clases por el teléfono. No necesariamente es una computadora, sino utilizan la línea telefónica de su celular. Zoom permite conectarse por ahí. O algunas veces grabamos las clases, las descargamos en una carpeta para que ellos puedan acceder pues cuando tengan conexión, y ahí les damos ejercicios, lecturas, ligas para películas que pueden en algún momento de la semana que tengan conexión, pues acceder a ellas, verlas y ponerse al corriente. Por supuesto no es lo mismo, pero es la manera de que no queden pues de plano sin poder acceder a toda esta parte, y eso para varios ha podido funcionar. Entonces, literal, algunos pues se van al poste de la esquina de su casa para ver si alcanzan señal de internet y desde ahí escuchan la clase. Por supuesto que es lamentable, pero pues esta es la situación dada. ¿Qué hacemos, no? O sea, ¿qué escogemos hacer? Pues, por ejemplo, ese alumno ha ido avanzando en sus clases, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo que tenemos que responder la pregunta a cómo recuperar hacer el cine sin computadoras, ¿no? Que eso sí ya es como ser cavernícolas, ¿no? Pero yo todavía no soy tan mayor y todavía me tocó hacer el cine sin computadora. Y ahora parece difícil, ¿no? Regresar a ese punto. Habrá que encontrar, sobre todo si esto se extiende, porque a mí me asombra que dicen, no, pues ya vencimos a la pandemia, y yo, oigan, pues avisen, ¿no? Para ver qué. Porque acá no lo hemos vencido. Que ya no nos importa y que salgamos es otra cosa, pero ahí está. Bueno, eso. Bien. Ahí, Marcelo, dale. Sí, cortito. Esa es una pregunta súper interesante, el tema de la falta de herramientas, ¿no? De alguna manera hay una cosa de base, que ojalá que todos tuvieran internet, como dice Alfredo, para al menos escuchar la clase, ¿no? Y de alguna manera también, cuando la clase expositiva es un discurrir de información que hace la profesora o el profesor, pensar, claro, que la propuesta es que la clase funcione de manera radiofónica, ¿no? Pensando en la radio, ¿no? La radio, que es tan maravillosa como medio de comunicación. Pensando un poco, claro, que tenga esa característica, cosa de que en Zoom creo que hay una posibilidad de llamar a un número, y ese número me conecta a la reunión. O sea, yo con la señal de teléfono puedo acceder a la clase sin internet. Creo que eso se puede resolver no tan difícilmente. La pregunta por las herramientas para registrar audiovisualmente, sonoro o visual, yo la daría vuelta, es decir, de alguna manera esto nos ha hecho pensar en el exceso de herramientas que teníamos, ¿no? Hay una conversación que teníamos con Rodrigo y los compañeros de la Escuela de Cine, que es una conversación que todos los años se tiene, es cómo vamos a actualizar el pañol de la escuela. Entonces ya, ¿cuál es la cámara? 4K, ya, okay, que si vamos a llegar a 20K, ¿y qué va a pasar? ¿Vamos a seguir comprando cámaras infinito y vamos a generar una especie de chatarra audiovisual? La pregunta ahí, de alguna manera, es que cada equipo responde a una estética, ¿no? O sea, hoy día es perfectamente rescatable las otras cámaras, las viejas cámaras mini DV tienen una textura, una estética que le transfiere al dispositivo cinematográfico un cierto tono, ¿no? Hay una especie de llamado a mantener un equipamiento, pues, perfectamente permite contar, permite narrar, permite expresar en términos audiovisuales. Entonces, yo creo que este frenazo que nos trae la pandemia respecto al poco acceso a herramientas nos pone a pensar también es que si acaso necesitamos tantas herramientas, ¿no? Y de repente entendemos que con un buen teléfono, ¿no? Que nos permita grabar de alguna manera imágenes, o con imágenes de archivo, o de repente con la grabadora de voz del mismo teléfono grabar reflexiones y esa montarla después, incluso con un PowerPoint, ¿no? Que se puede poner un video y una pista de audio, ya realmente nos permite contar, nos permite expresar. Yo creo que ahí hay
un giro en el modo de relacionarnos con los aparatos, con los equipos, que es bien interesante, y es gracias un poco a esta falta de accesibilidad a equipamiento. Lo que pasa es que hay una expectativa cuando, en Chile, me imagino que en otros países también, la educación ingresa como cualquier mercancía a la oferta general de mercancía. Hay una expectativa por contar con equipos, salas de edición, que me parece que es muy bien, ¿no? Pero es una oportunidad también para pensar cuáles son los mínimos equipos que necesitamos para producir películas, ¿no? Una de las películas se producen en las cabezas de quienes los realizan y de quienes las miran. Bien. Para ir respetando la hora, nos quedan 4 minutos. Podemos tal vez hacer una reflexión. Ahí les dejo la palabra a cada uno de ustedes, si quieren cerrar alguna idea, completar alguna idea, como para ir despidiéndonos. Y veo que algunos seguramente tendrán que ir a clases, somos todos profesores, seguramente tendremos que ir a otra sala de Zoom. ¿Algún comentario? También abrimos ahí el micrófono para alguien más que quiera sumarse y dar algún comentario final para el día de hoy. A mí puedo hacer un breve comentario, me da la impresión de que no sabiendo nosotros mismos cuál es el destino que sigue, no deberíamos mentir, en el sentido de que esta cordialidad que hablamos involucra sentirnos en el mismo, del otro lado reflejados también, ¿no? Entonces, el caso extremo sería el del compañero que preguntaba cómo tomar exámenes, porque medicina, ese es digamos, sería como un colmo de inhumanidad desde la institución, digamos, de alguna manera, ¿no? Entonces, tratar de acompañar, o sea, yo creo que parte de un proceso exitoso ha sido que en este caso el estudio y la universidad ha permitido a muchos jóvenes, muy jóvenes y no en situaciones de las mejores, sentir que pertenecían a un lugar y que tenían un grupo de compañeros con el que llegar a otro lugar, y eso es muy fuerte y muy solidario, ¿no? Entonces, esa sensación de acompañar y de cohesionar a la vez que transmitir conocimiento, ¿no? Es como una cuestión de un llamado a la sensibilidad respecto del otro, porque en realidad todos estamos en una situación complicada, ¿no? Súper. Me piden también recordar lo de la jornada de mañana, para que quienes aún se quieran inscribir, está abierto, creo, ¿no? Todavía, Esteban. Sí, todavía un par de horas más tenemos abierta la planilla de inscripción. Sí, la mesa de mañana es lenguajes y discursos en pandemia. ¿Qué es lo que arroja todo esto en las obras de nuestros estudiantes? Va a estar Mari Carmen del ENAC ahí administrando el foro. Va a estar Miguel Ortiz de ENAC, Oricel Castro de Chabón, Bernabé Damosi de La Plata y Elías Jiménez de Casa Comá. Hay agradecimientos de todos aquí en el chat. No sé si, Esteban, tú quieres decir alguna cosa aquí al cierre. No, bueno, en realidad sí, me quedo con un montón de anotaciones y de cuestiones que aparecieron en las distintas exposiciones y en las intervenciones que fueron apareciendo en el chat. Y me quedo también con primero con que ninguna de las instituciones se quedó paralizada ante la situación, que tal vez hubiera sido lo más fácil y lo más cómodo. Todos empezamos a buscarle la vuelta y a ver cómo podíamos hacer para seguir enseñando pese a todas las dificultades que esto implica. Es más, algo que lloramos bastante todos los docentes. Creo que trabajamos el triple de lo que veníamos trabajando en la presencialidad. Sin embargo, creo que ninguna institución y ningún docente se dio por vencido. Y me parece que ese es el primer punto. Y es algo que los estudiantes, por lo menos en mi experiencia y en lo que he hablado con compañeros y compañeras de distintos países, los estudiantes lo agradecen mucho. Y después, yendo al problema de los dispositivos en sí, creo que así como están estos problemas más grandes de que él y la estudiante se puedan conectar, acceder
a la clase, acceder al contacto con sus compañeros y compañeras. Me parece que es el más grave, pues muchas veces damos por naturalizada esa situación y sin embargo hay muchas y muchos de nuestros estudiantes que no tienen ese acceso. Por lo menos en mi experiencia, lo que terminó pasando es que al tener que trabajar y resolver con los dispositivos que están acostumbrados a manejar, básicamente con su celular, incluso se soltaron más de lo que se soltaban a nivel lenguaje en la presencialidad. Porque ahí de pronto, claro, aparecíamos con los equipos, con el gran fetiche, ahí lo mencionaba también Marcelo, el fetiche de los equipos, la cámara, las luces, los micrófonos. Y de pronto el estudiante me parece que quedaba muy abrumado por tener que aprender a manejar ese dispositivo con el que tal vez no había tenido contacto antes. Y sin embargo, por lo menos en mi caso, encontré trabajos muy interesantes, obviamente con limitaciones técnicas. Un celular no es una cámara. Un celular, los inventos que hemos tenido que hacer en mi cátedra para pensar un ejercicio sobre óptica y que lo pudieran resolver con un celular, casi nos volvemos locos. Y digo, todos sabemos que hay pérdida en esta forma de dar clase, en la falta de la presencialidad. Ahora, esa pérdida no nos impide enseñar. Y esa pérdida se puede recuperar en las siguientes clases, que esperamos pronto vuelvan a ser presenciales. Entonces, yo me quedo con eso, me quedo con el no paralizarnos, me quedo con ese entusiasmo que siguen poniendo los y las estudiantes, y me quedo con haber detectado que no siempre es la cuestión del equipamiento, del traerles la novedad a los estudiantes, sino ayudarlos a ordenar esos recursos y esas herramientas con las que están acostumbrados a trabajar, y que muchas veces ellos mismos tienen invisibilizadas. Así que bueno, nada, me quedé con esa reflexión. Les agradezco a todas y a todos su participación, le agradezco a todas las instituciones que están participando, tanto en la organización como en la difusión. Y nada, me alegro de que esto sea un espacio que esperamos seguir replicando en el tiempo, donde nos podamos cruzar y hacer esto, intercambiar experiencias y saber que no estamos solos, digo, que estamos trabajando en red y estamos buscando soluciones más o menos a los mismos problemas en toda la región. Así que bueno, de mi parte, agradecimiento a todas y a todos. Gracias. Igualmente, hay muchas opiniones en el chat, mucho agradecimiento de todos. Yo especialmente quiero agradecer al panel, a cada uno de ustedes por sus comentarios, por compartir la experiencia. Es muy interesante escucharlos. Dan ganas de adentrarse y quedarse un rato más, ¿no? Ahí conversando. Ejercicio en particular, ¿no? Ahí hay cosas súper entretenidas de ver, el ejercicio del espejo, lo del kit de emergencia, ¿no es cierto? Que son cosas que uno a veces inventa y descubre algo, ¿no? Eso está muy interesante. Esperemos repetir la posibilidad de volver a encontrarnos. Mañana vamos a tener la segunda mesa, ahí vamos a estar de espectadores, y luego a la otra semana, 15 y 16, vamos a tener 2 mesas más. La del 15 es de perfiles de egreso, interesante, va a estar ahí entretenido conversar de cuál es el perfil que tiene cada una de nuestras carreras o escuelas y hacia dónde nos vamos a ir poniendo en perspectiva. Y después ya la del 16 es como de conclusiones, ¿no? Así que ahí va a ser también un conversatorio tal vez a lo mejor un poco más abierto. Bien, si no tenemos alguna otra opinión, damos por lograda la tarea de hoy. Dale las gracias, un abrazo. Gracias. Gracias a todos y felicitaciones a Rodrigo por la coordinación. Gracias por la invitación. Saludos a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. La presentación también, Esteban, Rodrigo. Gracias a todas y todos. Hasta mañana.
Gracias. Adriana, Bueno, un gusto escucharla. Gracias a todos y felicidades. Cuídense mucho. Gracias igualmente. Un abrazo. Un abrazo.